Ujú. Ok, estamos de vuelta entonces. Esto es todo lo que habíamos desarrollado hasta el término de la clase de ayer. Habíamos visto de que para evaluar esto necesitábamos, ya sea para el campo eléctrico o para el potencial eléctrico, necesitábamos definir dQ'. Y bueno, dQ', dependiendo del número de dimensiones en los que se distribuye la carga, entonces se puede reemplazar por cada una de esas expresiones. Y de esta manera, por ejemplo, en el potencial, yo lo único que tendría que hacer es reemplazar dQ' si la distribución es lineal, dQ' igual a esta expresión si es de superficie o si la distribución de carga es volumétrica. Y la integral obviamente se hace en la longitud total, en el área total o en el volumen total del cuerpo donde existe la distribución de carga, ¿verdad? Bien, entonces, por ejemplo, esta sería la expresión que tomara el campo eléctrico si la distribución de carga fuera lineal. Es un ejemplo unidimensional. Esto sucedería si la distribución de carga es bidimensional, es decir, sobre una superficie. Entonces, esta sería la expresión para el campo eléctrico. Y en el caso de una distribución volumétrica, entonces la expresión que toma el campo eléctrico sería esta expresión, donde solamente hemos reemplazado dQ' por su respectivo equivalente, ¿verdad? Bien. Antes de continuar haciendo cálculos, me gustaría mostrarles una simulación que permite identificar dirección del campo eléctrico, magnitud, lo mismo que para el potencial eléctrico, ¿ya? Entonces voy a mostrarles esa simulación. Bien, espero que todo mundo pueda ver. Este representaría el espacio vacío, ¿de acuerdo? Entonces, voy a poner, digamos, una partícula cargada en algún lugar del espacio y esa sería la distribución, digamos, del campo eléctrico. Dicho de otra forma, a ver, no voy a mostrar nada, ¿ya? Sin embargo, si ustedes me siguen, yo esa carga la puedo depositar donde fuere, ¿de acuerdo? Que habíamos dicho que la misma genera una perturbación eléctrica en todos los puntos a su alrededor. Entonces, ¿cómo podemos medir esa perturbación? Por medio del campo eléctrico. Y ahora lo que voy a hacer es mostrar el campo eléctrico de todos los puntos a su alrededor. Fíjense que esas flechas representan los vectores campo eléctrico, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? O sea, No, donde ustedes, prosigan. claro, es decir, donde ustedes escojan, el punto que ustedes escojan, pues hay una perturbación eléctrica. ¿Y cómo sé que hay? Porque hay un valor para el campo eléctrico en ese punto que es diferente de cero. Entonces, esas flechitas indican la presencia del campo eléctrico en esas regiones. ¿Ya?
Miren, por ejemplo, el valor, voy a tratar de situarlo de tal forma que los grados sean cero. ¿Qué quiere decir? Si este fuera el eje X, porque esto está en el plano, ¿ya? Si este fuera el eje X, entonces este está directamente sobre el eje X, ¿de acuerdo? ¿Ah? Tal vez sea conveniente verlo de esta forma. Voy a trasladar la carguita justo a uno de a una de las intersecciones y poner el medidor justo en una de esas intersecciones, ¿ya? Bien, entonces tenemos el vector campo eléctrico, obviamente es hacia afuera, que quiere decir que si esta es una carga positiva, todos los vectores campo eléctrico son radiales y apuntan directamente hacia afuera de la carga, ¿verdad? El valor, por ejemplo, en este caso es de 3,99 o 4 volts por metro, a una cierta distancia de la carga. ¿Y qué va sucediendo si nosotros nos vamos alejando? Pues lo que esperamos, ¿verdad? Que vaya disminuyendo como 1 sobre r cuadrado. Por ejemplo, esta distancia ya es de 1 volt sobre metro y así sucesivamente va disminuyendo hasta que en el infinito teóricamente se hace igual a cero, ¿ya? Entonces, fíjense que el vectorcito crece, ¿verdad? A medida que nos vamos acercando hacia la carga. Y el valor, pues, no sé si pueden leerlo, en este caso es 36,3 volts por metro. Cada una, fíjense que en esta escala, la distancia entre dos cuadritos es 1 metro, es que quiere decir que estamos a medio metro de la carga de 1 nanocoulomb, tenemos una intensidad de campo eléctrico de 36,3 volts por metro, ¿no? Y así va a ir aumentando, aumentando, aumentando si es que nos vamos acercando. En teoría, se hace infinito si estamos exactamente sobre la carga, pero eso jamás va a ser posible de obtener, ¿ya? Entonces, fíjense, en todas las posibles direcciones, el campo eléctrico es siempre apuntando radialmente hacia afuera en todos los puntos. ¿Alguna consulta hasta aquí? No, Ya. A ver, ¿qué pasa si en vez de, voy a sacar esto aquí y más bien introduzco una carga negativa? Obviamente sucede lo mismo. En magnitud, a la misma distancia, el valor del campo es exactamente el mismo que en el caso positivo, porque la carga también es de 1 nanocoulomb, solo que ahora el campo está dirigido hacia adentro, ¿verdad? Entonces, fíjense, por ejemplo, ¿ya? La flechita siempre apuntando hacia la carga, ¿verdad? Siempre apuntando hacia la carga, ¿ya? En todos los puntos. Esa es la diferencia de tener una carga negativa o una carga positiva. Ahora, la pregunta es, a ver, yo voy a mostrar el valor, fíjense, en este punto, voy a escoger un puntito para que se vea, por favor, la parte de arriba del dato es solamente los grados con respecto de una referencia, ¿ya? Eh, Tomen en cuenta solo el valor de la magnitud del campo eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si yo introduzco una segunda carguita? Lo que era de esperar, la cantidad de carga total ha aumentado,
si sigo aumentando, pues va a aumentar la magnitud del campo y así, si ustedes se fijan, mientras yo vaya aumentando la carga, pues la magnitud del campo pues va a ir creciendo, 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 creciendo y así sucesivamente, ¿verdad? Ahí está. Entonces vamos a la situación que habíamos estudiado en papel. ¿Recuerdan que dijimos, bueno, hay una carguita en algún lugar del espacio, escogemos un punto cualquiera y en ese punto debería haber un campo eléctrico? Ahí está, existe un campo eléctrico. ¿Qué pasa si nosotros ponemos una otra carga, no importa el signo que tenga? ¿Habrá una perturbación eléctrica en ese lugar? Fíjense que el valor ha cambiado. ¿Ah? Miren, 1,17 y su vector estaba directamente hacia la carga, como ustedes pueden apreciar. Pero agarro y pongo una segunda carga en otro punto del espacio y bueno, cambia la cosa. ¿Qué pasa si ahora introduzco una tercera? ¿Qué pasa si introduzco una cuarta? ¿Qué pasa si introduzco una quinta? Una sexta y así sucesivamente? Entonces, no importando cuántas existen, siempre habrá una perturbación eléctrica en cualquier punto alrededor de, en este caso, la distribución discreta. Si quiero hacer una distribución continua, entonces podemos hacer lo siguiente, pues, ¿no? Agarramos y vamos poniendo juntos a estos caballeritos y podemos de esa manera generar una distribución como querramos, pues, ¿no? Digamos, voy a tratar de hacer una distribución de tipo lineal, ¿ya? Y miren qué ocurre. Esto estaría simulando más o menos, bueno, digo más o menos, ¿verdad? No es tan así, pero simula bastante bien. Una distribución continua de carga, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, por favor, de que ya sea que sea una sola carguita o que sean más bien n cargas discretamente distribuidas en el espacio, o que fuere una distribución continua, entonces hay una distribución de campo eléctrico alrededor. Miren, me voy a tomar el tiempito de hacer algo interesante. Hay que mejorar esta simulación, muy simpática, nos ayuda en este momento, pero de que hay que mejorarla. Deberíamos poder introducir objetos con distinta geometría y de distinto tamaño, al cual deberíamos poder cargar como se nos antoja, ¿verdad? Miren, tenemos dos filas de cargas. Imagínense que ustedes saliendo de la pantalla y entrando a la pantalla también existieran cargas, tendríamos distribuciones sobre hojas, dos distribuciones sobre hojas, ¿verdad?
Entonces, fíjense qué es lo que ocurriría. Miren, aquí al interior el campo eléctrico se hace uniforme prácticamente. ¿Ah? Voy a introducir acá, miren, no es exactamente uniforme, pero casi uniforme. Si pusiera más carguitas, seguramente aquí se presentaría esa situación. Pero fíjense que la dirección está clara. Son vectores paralelos todos y apuntando siempre del positivo hacia el negativo. En los bordes, fíjense la distribución que tiene. En 3 dimensiones, esto representaría un condensador de placas planas paralelas. Fíjense que uno podría simular la situación de 2 círculos concéntricos o de 2 cilindros concéntricos. Bueno, ¿no? Ok. ¿Alguna consulta hasta aquí? Bien, no existe. Perfecto. Entonces, nosotros entendemos que eh, no solo podemos medir a través del campo eléctrico la perturbación causada por una determinada distribución, sabemos también que esa perturbación se puede medir a través del voltaje. Entonces, estoy mostrando yo aquí más o menos una distribución de líneas, en este caso equipotenciales, generados por esta distribución de carga. Luego voy a ir a una sola carguita, por favor, pero quiero que se fijen cómo es la distribución de las líneas equipotenciales. ¿Qué son las líneas equipotenciales? Todas aquellas en las cuales para un determinado valor de potencial, eh, es decir, todos los puntos del espacio que tienen el mismo valor de potencial. Para evidenciar eso, aquí está un medidor, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que si sitúo en este punto, tengo un potencial de menos 44,61 volts, y si me voy moviendo, fíjense que está un poco torpe la cosa, pero más o menos estoy dibujando la equipotencial, ¿verdad? Es decir, lo mismo del otro lado, estoy dibujando la equipotencial, pero esto se puede notar mejor si es que trabajamos con una sola carguita, digamos, ¿ya? Entonces, no solo a través del campo eléctrico, sino también a través del potencial eléctrico, es que uno puede determinar, uno, si existe o no perturbación eléctrica, y dos, la magnitud de esa perturbación. La diferencia entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico más evidente es obvio el hecho de que una cantidad es vectorial, mientras que la otra es una cantidad escalar, ¿no? Además de otras diferencias que puedan haber, ¿no? Este es un trabajito medio amoroso, pero bueno, ya estamos terminando, ¿no? Fíjense cómo se van transformando las líneas equipotenciales. Como está en el plano, no puedo hablar de superficie equipotenciales, pero pienso que se pueden imaginar qué ocurre, ¿verdad? Ok, muy bien, espacio vacío. Llevamos
el detector de potencial a cualquier punto del espacio y va a marcar siempre 0. Introducimos una partícula cargada y se forman pues círculos concéntricos, no sé si ustedes pueden observar. ¿Ah? Tal vez el color no ayuda, voy a poner una partícula cargada negativa y fíjense, ¿ah? Entonces, mientras más brillante, mayor el valor de potencial, pero ya se habrán dado cuenta de que aquí el instrumento ya está detectando un potencial de menos 3.159 volts. Eso se debe al valor negativo de la carga. Pero recuerdan, esto solo es posible si sabemos que en el infinito el valor vale 0. En otras palabras, esto es un voltímetro. El polo negativo del voltímetro lo estamos poniendo nosotros justo sobre la carga y el polo positivo nos está sirviendo para mirar el potencial en cualquier punto. Cuando el polo positivo lo ponemos nosotros en el infinito, entonces, a ver, voy a tratar de dibujar esto. Para eso voy a introducir esto. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo esto, ¿verdad? Tiene dos patitas. Una de las patitas está directamente puesto sobre la carga, ¿ya? La otra patita de este instrumento está ubicado justo en este punto. Entonces, ¿qué ocurre? Que su valor vale menos 3.159. ¿De acuerdo? O dicho de otra forma, fíjense lo que voy a hacer. Como sabemos que 0 vale en el infinito, imagínense que yo voy a poner el infinito aquí, ¿ya? Estoy hablando de la distancia en el infinito aquí, aquí, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner su pata negativa conectada al infinito. Yo sé que eso es imposible, por eso van a entender lo que vamos a hacer luego, ¿ya? Imaginando que su pata negativa estuviera conectada al infinito, ¿verdad? Si esa fuera nuestra referencia, su pata positiva, es decir, el borne positivo, está directamente ubicado ahí. Entonces, ¿qué es? El potencial de este punto comparado con 0 en el infinito vale menos 3.159 volts. ¿Ah? Ok. Ahora, ¿qué pasa si voy a otro punto? Yo sé que esto ahora... digamos, este punto. ¿Ah? Nuevamente, si ya dijimos que este era el punto del infinito, entonces el negativo de nuestro medidor, que vendría a ser un voltímetro, ¿ya? Está conectado a esa referencia y del positivo está conectado a ese punto. El valor es menos 7, bla, 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 y así sucesivamente. Fíjense que esta conexión al infinito no es posible físicamente. Bueno,
entre comillas, no es posible, porque una distancia al infinito bueno, inalcanzable. Pero, sin embargo, eléctricamente hablando, ese infinito se podría eventualmente, lo voy a hacer con verdecito, reemplazado por tierra, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si bien ahí está ese punto al infinito, podríamos nosotros conectar a tierra. Y este sería el valor del potencial con referencia a cero, tierra. Este sería nuestro cero ahora. Ajá. ¿Está bien? Eso simularía el infinito. ¿Dónde? Donde el potencial es cero. Entonces, si esto es tierra para nosotros, es como si fuera el infinito y el valor del potencial aquí, cero. ¿De acuerdo? Es posible también hacer eso. Ahora, si yo cambiare esta carga negativa por una carga positiva, obviamente la cosa va a cambiar, ¿no? Ahora el potencial es positivo. Y así, donde estuviere, el potencial solo depende de la distancia de la carga al punto donde uno quiere. Entonces, si esto cambia, si esa distancia se hace más corta, obviamente el potencial es más grande, y si nos vamos alejando, obviamente el potencial eléctrico se hace más pequeño, ¿verdad? Entonces, eso es. ¿Alguna pregunta? Bien, ya que no existe ninguna pregunta, entonces volvemos a lo nuestro. Esta era la simulación para demostrar de que una carga, una distribución discreta de carga, eh, cualquiera, ¿verdad? Fíjense que si yo introduzco otra carga para generar una distribución discreta, pues cambia, pues, ¿no? ¿Ah? Cambia, todo cambia aquí, ¿de acuerdo? Y si fuera continua, por supuesto, también hay una distribución de potencial a su alrededor. Ok. Entonces, si no existen dudas, podemos retomar la clase, ¿no? Perfecto, entonces esto no es un juego, esto es una manera de anticiparnos a los posibles resultados que podrían haber. Entonces podemos calcular, ustedes habrán visto, el campo eléctrico, pero también podemos calcular el potencial eléctrico de una distribución cualquiera en el espacio, ¿ya? A partir de este momento, entonces, vamos a continuar eh, con nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, entonces, lo siguiente. Vamos a ver fuerza sobre una carga. Bien, entonces, ¿qué ocurre
¿Qué ocurre en el supuesto de que a nosotros nos dijeran que averigüemos si en alguna región del espacio hay o no hay una perturbación eléctrica? Miren, nosotros estamos observando la pantalla y bueno, si no tenemos nosotros un instrumento como el que vimos en la simulación, ya sea para medir el campo eléctrico o el potencial eléctrico en un punto cualquiera, voy a agarrar y voy a definir un punto cualquiera del espacio, ¿cierto? Aquí está ese punto cualquiera del espacio. A ver, lo voy a hacer más grande para que ustedes lo puedan ver. Entonces, ahí está. Perfecto. Vamos a escoger ese punto del espacio. Entonces, la pregunta es, ¿habrá en ese punto del espacio una perturbación eléctrica? ¿Habrá? Es la pregunta. Entonces, físicamente, ¿qué podemos hacer para saber si hay o no hay una perturbación eléctrica? ¿Qué podríamos hacer? Es introducir en esa región del espacio, pues, una partícula cargada. ¿Qué quiere decir? Vamos a agarrar y vamos a meter en este punto una partícula cargada. Ahí está. Y el valor de la carga de esa partícula es Q. Fíjense, no voy a poner prima, ¿por qué? Porque ya nos pusimos de acuerdo con que prima sería la asignación a aquellas cargas que son las que generan la perturbación. Ahora estoy agarrando una carguita Q y la estoy poniendo en ese punto del espacio donde yo quiero averiguar si hay o no hay una perturbación eléctrica. Entonces, se entiende la diferencia, ¿verdad? Ok, si es que existiere una perturbación eléctrica, ¿qué ocurriría con la carga? Esa carga sentiría esa perturbación eléctrica. En las palabras de Newton, esta carga Q estaría entonces sometido a una fuerza. Esa fuerza, al ser un vector, seguramente tendría una magnitud y una dirección y un sentido. Esta fuerza que se aplica sobre Q, obviamente Q también tiene una determinada masa. Es decir, no solo tiene carga, pues el objeto este tiene también masa. Por la segunda ley de Newton, si la masa es una constante, esta fuercita debería ser igual al producto de la masa del objeto por la aceleración que adquiere nuestro objeto. ¿Eso qué quiere decir?
que si este objeto hubiera estado en reposo, ¿verdad? Es decir, si el estado de movimiento hubiera sido el reposo, le voy a llamar B sub 0, y estoy diciendo que el tiempo en el que estoy mirando esto igual 0, ¿ya? Esa sería su condición de movimiento, digamos, de la carga en este instante. Agarramos en el instante t sub 0 igual a 0, introducimos esta partícula con carga, y si es que existiera una perturbación eléctrica, entonces esta carga debería ser afectada por esa perturbación eléctrica, y según Newton, la forma es por medio de una fuerza. Entonces debería aplicarse una fuerza sobre nuestro objeto cargado, que además de carga, obviamente tiene masa. Esa fuerza va a producir sobre este objeto de masa m una aceleración que se puede encontrar directamente de esta ecuación, pues despejando la aceleración de aquí, ¿verdad? Entonces, A sería F sobre m, ¿verdad? Bien, si esta hubiera sido la condición de movimiento inicial de nuestra carga, es decir, hubiéramos depositado la carga en reposo en este instante de tiempo, ¿qué tendría que ocurrir? Pues lo que todo mundo ya sabe a estas alturas del partido, si es que hay una aceleración y cumple esta ley, hay una aceleración en la misma dirección que la fuerza. Entonces, fíjense que el objeto estaría sometido a esta aceleración y por lo tanto, a medida que transcurre el tiempo, el objeto pues debería empezar a moverse en esta dirección y ir cambiando su velocidad de tal manera que luego de haber recorrido una cierta distancia, digamos, cuando haya recorrido esta distancia, este objeto, nuestra carguita, ya debería tener una velocidad pues apreciable, diferente de 0. Esto es lo que le ocurriría a la carga si es que hubiera una perturbación eléctrica en ese lugar, independientemente de si es positiva o negativa. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Si no tenemos otro instrumento para medir el campo eléctrico o medir el potencial eléctrico, pero nos preguntan, bueno, usted podría decirme si en este lugar del espacio hay una perturbación eléctrica. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues agarrar una partícula cargada, un objeto cargado, meter en un punto de esa región donde nos están preguntando si hay una perturbación eléctrica, y si nosotros observamos que hay un cambio en el movimiento de dicha carga, y es un cambio acelerado, entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es de que obviamente existe esa perturbación eléctrica. Esa es la que está generando la fuerza es la que provoca una aceleración en el cuerpo, esa aceleración provoca un cambio en la velocidad, entonces todo está encajando. Entonces sí existe una perturbación eléctrica. Si nada de esto ocurriere, entonces la respuesta es no, no existe una perturbación eléctrica. Así de simple. Preguntas, por favor. ¿Están presentes todavía? Sí, Inge. Oh, pensé que ya no había nadie. Sí, Inge. Sí, Inge. Sí,
Ok, está claro. Sí, Inge, todo está claro. Sí, que todo claro. Una Perfecto. consulta. Sí, Inge. Perfecto, muy bien. Entonces, permítanme preguntarles una cosa. ¿Esa fuerza tendrá algo que ver con el valor del campo eléctrico? Porque yo supongo, entienden, que si hay una perturbación eléctrica, en este punto donde hemos puesto la carga, habrá un campo eléctrico. Entonces, la pregunta es, ¿existirá alguna relación entre la fuerza que experimenta esta carga y el valor del campo eléctrico en este mismo punto? Sí. Sí. Sí, claro que Esta existe esa relación. relación. Existe esa relación y es igual a. ¿Ah? Esa relación dice que si en un punto del espacio hay una carga Q y en ese mismo punto del espacio existe un campo eléctrico, ¿ah? Ahí vamos a poner E. Esta E que ustedes saben muy bien puede venir debido a que hay una sola carga en algún punto del espacio que está provocando ese campo, o una distribución de carga que está produciendo este campo, o una distribución continua que está produciendo este campo. Y hemos visto de que independientemente si es una carga o si son varias o una distribución continua de carga sobre un objeto di o tridimensional, escogido un punto cualquiera del espacio, pues ese punto del espacio tiene un campo eléctrico. ¿Estamos? No. Entonces, por lo que acabamos de hacer, lo que estamos diciendo es que habría sobre Q una fuerza. ¿Qué relación existe entre F, Q y E? Ahí está. Esa es la relación. ¿Qué quiere decir? Que si hemos calculado el campo en un punto y en ese punto introducimos una carga, la fuerza que sobre esta carga se ejerce debido a la presencia del campo es pues dada por esta expresión. Esto es lo que representa la ley de Coulomb, ¿ya? Ahí está. Entonces, escrito aquí, si ustedes reemplazan la expresión del campo eléctrico para una carguita, para una distribución discreta o continua, lo que van a hallar ustedes es la expresión matemática de la ley de Coulomb.
Ahí está. ¿Preguntas, por favor? Buen día, ingeniero. Una consulta. ¿Qué pasa si la carga es negativa? Fíjate de que yo estoy poniendo aquí Q y esta Q puede ser cero, puede ser positivo o negativo. De todas formas se cumple, ¿ya? Ahora, si es cero, obviamente la fuerza es cero. Cuando un objeto tiene carga igual a cero, entonces si yo introduzco acá un objeto con carga igual a cero, pues no va a haber fuerza alguna que actúe sobre esa carga. Si es positiva, entonces estos dos vectores, como lo que estoy mostrando aquí, son paralelos. ¿Por qué? Porque si este es vector y este es un escalar positivo, este y este son vectores que no tienen el mismo tamaño, a no ser que esto valga 1, pero que son vectores paralelos, ¿verdad? Y si Q es negativo, entonces, ¿qué ocurre? Si este apunta en esta dirección, la fuerza apuntaría en sentido contrario. Nada más. ¿Está bien? Sí, está bien. Gracias. Más preguntas. Buenos días, Inge. Buen Y día. disculpe, para el potencial eléctrico, No entiendo su pregunta. A ver. ¿no ve que existe una fuerza en la carga? Y Ajá. cuando va a haber lo mismo si en el caso del potencial eléctrico. A ver, mira, quiero entender su pregunta de la siguiente forma. Vamos a partir de aquí. ¿Hay una perturbación eléctrica? Nos han preguntado, ¿verdad o no? Sí, Si es que la respuesta es sí, que hay una perturbación eléctrica, hemos visto nosotros que esta perturbación eléctrica puede ser medida por medio del campo eléctrico o del potencial eléctrico. Tal vez su pregunta es, ¿habrá alguna ecuación que ligue esta fuerza con el potencial eléctrico? ¿Esa es su pregunta? sí, sí, Inge, está bien. Sí, es. Muy bien. Y eso es lo que justo voy a pasar a hacer ahora. ¿De acuerdo? Está bien, Inge. Bien. Bueno, la respuesta es sí, ¿ya? Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de que pase esto? No. Ok, entonces fíjense que lo que estábamos viendo es fuerza sobre una carga, ¿verdad? Ahí está. Esta es la manera de calcular la fuerza que sobre una carga se ejerce. ¿Debido a qué? A la presencia de una perturbación eléctrica en esa región. Y, obviamente, la expresión de la fuerza, que es lo que estamos viendo acá, es lo que, repito, se conoce como la ley de Coulomb, que establece que si, bueno, dos partículas cargadas están una en presencia de la otra, entonces, según Coulomb, estas cargas deberían experimentar fuerzas, ¿verdad? No parece que fuera así, pero si ustedes, repito, reemplazan la expresión de E para solo una carguita, para que sea más fácil de interpretar, entonces llega exactamente a la ley de Coulomb que ustedes deben recordar hemos visto en clases, ¿verdad? Bien, vamos a ir un poco más adelante, ¿ya? Solo que voy a salvar esta pantalla y ahora, bueno, borrado, sería lindo que no quizás se borren así, ¿no? Así sería más práctico. Bueno, pero ahí está una idea. Recuerden que la idea la he dado yo y en algún momento cuando alguien gane plata de hacer una pizarra física eh, que le suceda dicha cosa, entonces me tienen que dar al menos la mitad de su ganancia. Bien, bueno, eso es una broma, ¿ya? Ajá. Le voy Ok. a poner su nombre a la marca de las pizarras, Inge, no se preocupe. Mi nombre, ya, bueno, con eso tal vez me conforme. Está bien eso, ok, ya, gracias.
Perfecto. La pregunta es entonces, si en un punto del espacio hay una perturbación eléctrica que sabemos se puede medir a través del campo eléctrico o a través del potencial eléctrico, la pregunta obvia es, qué feo, ¿no? Tengo que acostumbrarme a usar esto. Ok, entonces, la pregunta obvia es, ¿existe algún nexo entre las dos? Entonces, E y Phi se conectarán por medio de alguna ecuación. Ahí está. ¿Habrá alguna relación matemática entre ellas dos? Es buena pregunta. La respuesta es sí. ¿Qué les parece? Es decir, si yo conozco el campo eléctrico, ¿podré calcular el potencial eléctrico? Sí. Si yo conozco el potencial eléctrico, ¿puedo calcular el campo eléctrico? Sí. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas ecuaciones? Bueno, vamos a demostrar nosotros que esta relación matemática es igual a esta expresión. Que E es igual a menos gradiente del potencial eléctrico. ¿Qué les parece? Ahí está. Si yo conozco el potencial, le aplico el operador nabla a la función escalar y el resultado me da el campo eléctrico. Bien, ¿podré ir al revés? Claro, es decir, si conozco el campo eléctrico, obtener el potencial, bueno, puedo ir al revés también. Esas dos cosas las vamos a ver, ¿de acuerdo? Primero esta. Primero esta. Entonces vamos a ver nosotros la demostración, ¿de acuerdo? Demostración. ¿De qué? De esta expresión, pues obviamente. A ver, ¿cómo es que vamos a demostrar esto? A ver. Fíjense nuestras expresiones para E y Phi en el caso de una sola carguita. Miren, está aquí, ya no voy a volver a escribir. Solo que, bueno, otra vez, esto es 3, ¿verdad? Esto es 3. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos las expresiones de E y Phi para el caso de una sola carguita.
Por favor, no confundan. Para hallar la fuerza sobre una carga, nosotros agarramos y pusimos en este punto una carga Q, que no es prima, pero no necesitamos Q aquí, en ese lugar, para calcular pues la perturbación que genera Q' en este punto. Entonces, de eso estamos hablando. Este es el campo eléctrico en este punto y este el potencial eléctrico en el mismo punto. No voy a volver a escribir, por favor, ¿de acuerdo? Solo intento que ustedes recuerden esto, ¿ya? Recuerden esto. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Miren, miren. Voy a apartar este con este término. Este y este término lo voy a apartar. ¿Es que quiere decir? Que voy a ver qué es lo que significa este número, ¿de acuerdo? En realidad, este número debería ser algo relacionado con este número, en otras palabras. ¿Por qué? Porque esto y esto son iguales, Q' y Q' son iguales. Entonces, si existe alguna relación, es a través de este término y este término que está acá, ¿verdad? Entonces, voy a ir a nuestra hojita y aquí, pues, voy a ver si existe algún tipo de nexo entre ¿qué? Entre R menos R' dividido módulo R menos R' módulo al cubo. ¿Existirá alguna relación con esto? ¿Existirá? Bueno, la respuesta, ¿cuál es? La respuesta es sí, existe, ¿ya? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bien, simplemente decirles que si uno saca el gradiente de esta expresión, entonces este gradiente, permítanme borrar esto, es igual a esa expresión, solo que con signo negativo. Ahí está. ¿Qué estoy diciendo? Que ustedes agarran, escriben R. ¿Cómo va a ser R? R va a ser, digamos, en coordenadas cartesianas, X, Y, más YJ, más ZK. ¿Entienden, verdad? ¿Entienden? Claro, nosotros teníamos este sistema de ejes, ¿verdad? Entonces, en este sistema de ejes, si esto es R, esto es X, esto Y esto Z, entonces yo puedo escribir R de manera general de esta forma, ¿verdad o no? Lo mismo es que si esto fuere, ay, otra vez. Si esto fuere
R', bueno, R' será X'I más Y' J más Z' K, y ustedes hacen la diferencia de ellos, ¿no? Le sacan el módulo, aplican el operador nabla. Bueno, voy a escribir al operador nabla en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Esta es la derivada respecto de X en Y más la derivada respecto de Y en J más la derivada respecto de Z en K. Fíjense, este es el gradiente que se aplica sobre las coordenadas sin prima. Si yo le pusiera, digamos, nabla prima, esto sería prima, prima y prima, ¿entienden, verdad? Entonces, esto está posible de confundir, entonces lo voy a reescribir para que no se confundan, ¿ya? Ahí está la línea. Muy bien, ahí está mejor, eso. Entonces, si ustedes agarran estos dos vectores, hacen la diferencia que les están pidiendo, sacan el módulo, y eso obviamente usando el teorema de Pitágoras, y aplican este operador sobre este resultado, que es 1 sobre eso, entonces van a encontrar esta expresión. ¿Eso qué quiere decir? Por favor, esto es muy importante de recordar, ¿ya? Muy, muy importante de recordar. Ahora, también es importante que ustedes recuerden que si yo introduzco prima aquí en el nabla, quiere decir que estoy haciendo la operación no sobre las coordenadas X y Z, sino que las derivadas se aplican sobre las coordenadas X', Y' y Z'. Entonces escribiría nabla prima de esto. Entonces daría el mismo resultado, solo que con signo positivo, ¿ya? Entonces quiero por favor que entiendan esa situación. ¿Ah? Entonces, esto se volvería positivo si es que yo le pongo prima aquí. ¿Verdad? Entonces, para que se note mejor, ¿ya? Eso. Eso estoy diciendo, ¿de acuerdo? Que si las derivadas fueran sobre las coordenadas en prima, el resultado sería el mismo, solo que con signo positivo. Eso lo pueden verificar en casa, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo voy a dejar tal como está. Así. ¿Está bien? Entonces, si esto es igual a esta expresión, ¿puedo borrar esto, por favor? Voy a borrar esto, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que en el campo eléctrico,
yo puedo hacer lo siguiente. Decir 1 sobre 4 pi y sub 0 Q prima, ¿verdad? Q prima. Y aquí poner así, ¿verdad? Poner menos gradiente ¿de qué? De esta expresión. 1 sobre módulo R menos R prima. Ajá. Y esto lo cerramos. No sé qué símbolo será ese, pero no está muy bonito que se diga. Lo voy a borrar y voy a hacer otra cosa. ¿Ya? Esto también, que está muy feo, lo voy a volver a hacer. ¿Ya? Entonces, mejor le pongo esta. Ya está. Listo. Claro, si usted se fija en la expresión del campo eléctrico, se darán cuenta que había esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Esto lo estoy reemplazando por esto, solo que el signo menos viene acá y ahí está, ¿verdad? ¿Está claro, por favor? ¿Me copian? ¿Me siguen? Sí, Inge, todo claro. Muy bien, entonces, ¿qué es lo único que falta hacer? Esto que es constante, lo voy a meter dentro del operador porque no afecta en absoluto. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar E igual, el signo menos lo dejo aquí afuera, nabla, ¿de qué? ¿De qué? Ahora, ¿qué me queda aquí adentro? Me queda 1 partido 4 pi y0 por q' partido r menos r' módulo. Ajá. ¿Qué es esto aquí? ¿Qué es esto? Pues ya está muy fácil, ¿verdad? Eso que está ahí adentro, esto de aquí, todo esto, no es otra cosa que el potencial eléctrico generado por la carga Q' en el punto R, ¿verdad? Eso es lo que es. Por lo tanto, E va a ser igual a menos gradiente de phi. Por lo tanto, L, Q, Q, D. Eso quiere decir lo que queríamos demostrar. Pareciera que esto es una raíz. No, 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 no. Por favor, ¿ya? Eso no es así. No es una raíz. Esto lo que quiero hacer es completar de esta manera. Ahora sí. Esto es lo que queríamos demostrar. Entonces, LQQD significa eso, ¿ya? Lo que queríamos demostrar. Listo. Entonces, como este es el potencial generado por Q' en un punto R cualquiera alrededor de Q', entonces ahí está. E es igual a menos gradiente de phi. Ahora, la pregunta es, si esto es cierto para una sola carga, ¿también será cierto para una distribución discreta, para una distribución continua? ¿Qué dicen ustedes? Bien, les dejo yo con la pregunta hasta mañana que tenemos clases, ¿verdad? Inge, una consulta. Dígame. Cuando se aplica el gradiente a una función vectorial,
¿No se lo pone como gradiente punto el vector? Ya, a ver. Phi es un escalar, como usted se puede fijar acá, ¿verdad? No es un vector. Entonces, nabla, cuando se aplica sobre una función escalar, entonces esa operación se llama gradiente. Si esta phi fuera un vector, entonces yo no puedo aplicarle de esta manera, ¿de acuerdo? Yo puedo aplicar la divergencia o el rotacional a ese vector, pero phi es un escalar, no es un vector. Q' es un escalar. 4pi y sub 0 es un escalar. Módulo r menos r' es un escalar. Entonces, esta es una función escalar, no es un vector. ¿Está claro? Sí, Inge, gracias. Ok. Entonces, por favor, ya va a terminar la clase. Lo que quiero pedirse es lo siguiente. Para mañana, yo lo que les estoy pidiendo es que ustedes demuestren que esto mismo es lo que sucede para una distribución discreta de carga o para una distribución continua de carga, ¿ya? No hay que hacer nada prácticamente. Solo quiero, por favor, que vean que se cumple idénticamente para esos dos otros casos, ¿ya? Que no es exclusivo para una sola carga, sino que esta misma forma tiene toda vez que el campo eléctrico ha sido generado para una distribución discreta de carga o una distribución continua de carga. Ya tienen las expresiones de E y Phi para todas esas situaciones. Entonces, vean con el mismo procedimiento de que esto funciona en todos los casos, ¿ya? Y eso va a ser con lo que vamos a empezar la clase de mañana, ¿ya? Hasta las 11:15 entonces mañana, muchachos, y gracias, ¿ya?